Hola, bienvenidos a mi canal. Yo soy Don Suculento. Hoy te voy a contar de las cosas que me han ayudado para hacer más fácil mi trabajo al cultivar suculentas, como pequeños tips o pequeños datos que quizá a ti te puedan ayudar y que al momento de estar cultivando suculentas no has considerado. Pues hoy te voy a hablar de esos grandes tips que a mí me han servido. Bueno, el primer tip, que igual es algo que ya he repetido mucho en el canal, es el siguiente. Primero y muy importante es definir el tamaño que tú quieres para tu suculenta. Eso es primordial. El tamaño de la suculenta es primordial porque es lo que nos va a hacer saber si queremos suculentas gigantes o queremos suculentas chiquitas o queremos suculentas medianas. Esto es muy importante porque si las suculentas son más grandes te van a requerir más dinero, más tiempo, más atención y también puede llegar a ser hasta cierto punto como más peligroso o más riesgoso. ¿Por qué? Porque las suculentas grandes son más difíciles de trabajar. Yo, por ejemplo, llega un punto en el que yo tenía suculentas gigantescas y se ven hermosas, claro, pero cuando llega la cochinilla algodonosa, cuando llegan las plagas, las pierdes porque la pierdes. ¿Por qué? Porque curar una suculenta grande es más difícil que una suculenta pequeña. Entonces, aunque pudiera parecer que las suculentas gigantes son bellas y que tú quieres un jardín de suculentas gigantes, eso realmente ya en la vida realidad, en la práctica, es muy difícil. Tendrías tú que contratar a una persona literal, que tuvieras a un jardinero que te ayude a cuidar tus plantas, porque como son suculentas gigantes, si tú no las cuidas bien y te llega una cochinilla algodonosa, lo que va a pasar es que se pueden propagar ese problema con las demás plantas y lo vas a perder todo. A mí ya me ha pasado. Entonces, yo no te recomiendo las suculentas gigantes, eso que lo sepas. Si vas a tener suculentas gigantes que sean a lo mucho 3, 4, pero no toda tu colección porque lo vas a sufrir. A menos que tú tengas un invernadero de cristal de muy buena calidad. Si tú eres rico, millonario, pudiente y tienes un invernadero fenomenal grado industrial, excelente, ahí sí puedes tener suculentas muy grandes. Pero si no, bajo ninguna circunstancia te recomiendo tener suculentas gigantes. Lo vas a llegar a pasar muy mal. ¿Por qué? Porque lo que es el mantenimiento de las suculentas es muy caro, ya lo había comentado en otro video. Por ejemplo, los insecticidas, los acaricidas, los insecticidas para cochinilla algodonosa e incluso los remedios orgánicos son muy caros. Y la suculenta tiene el pequeño detalle de que los insectos se van acomodando entre las hojas. Entonces es muy difícil venir y abrir las hojas e intentar eliminar la cochinilla, los insectos. Cuesta mucho trabajo y cuesta mucho tiempo. Si tienes más de 100 suculentas, esto va a ser casi imposible y lo más seguro es que pierdas esas suculentas gigantes de un día para otro y se pierden todas de golpe. Entonces, lo ideal y lo que yo te recomiendo como persona que tiene ya años cultivado suculentas y específicamente es que definas muy bien el tamaño. Voy a tener estas suculentas, voy a tener espacio para 10 suculentas gigantes o etcétera, y aún mejor, no voy a dejar que crezcan demasiado. Esa es una regla, porque luego también a veces nosotros queremos tener muchas vistas y te decimos, ay, mira la suculenta gigante, ¿y cómo lograr esta suculenta gigante? Y entonces uno se emociona y empiezas a tener suculentas gigantes y todas las vuelves gigantes. Sí las puedes volver gigantes, eso es muy fácil de hacer. Cualquier suculenta se puede volver gigante, dependiendo de la variedad, obviamente hay sus excepciones. Pero la bronca va a ser cuidarla y trabajarla. Entonces yo te recomiendo trabajar con tamaños medianos, de preferencia medianos pequeños. Por ejemplo, estas suculentas que ya tienen este tamaño, que es del tamaño de mi mano, ya no dejaría que crecieran más. O sea, ya así literal, no las dejes crecer más. Porque si tú las dejas crecer más de este tamaño, lo vas a sufrir. La suculenta es una planta muy delicada que da muchos problemas con las plagas. Cochinilla algodonosa, hongos, virus, bacterias. Entonces, ¿qué pasa? Que si tú la tienes muy grande lo vas a sufrir. De verdad, te lo aseguro, y así hasta te puedo firmar un documento que diga garantizado, firmado, que si tienes suculentas muy grandes lo vas a sufrir. Entonces yo lo que te recomiendo es que las macetas no sean más grandes que esto. Esta es una maceta de 1 litro. Si tú quieres que la suculenta se haga más grande, entonces dale más espacio. Le puedes poner una maceta hasta de 20 litros de un bote y te va a crecer grandísima. Pero lo vas a sufrir. ¿Por qué? Porque mientras más grande sea la planta y más plantas tengas, más trabajo. Imagínate andar cuidando cada hoja. No. Yo he controlado muy bien las suculentas en macetas de 1,5 litros. Por ejemplo, este es de 1 litro. Esta sería, por ejemplo, una maceta de medio litro, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Un claro ejemplo.
Estos son los dos envases que más me ha funcionado. Si yo, por ejemplo, tengo macetas más pequeñas, que también es válido, pues que sea un vaso grande. Un vaso muy chiquito, ese sí ya no te lo recomiendo porque se caen mucho, se deshidrata mucho la planta. O sea, mínimo un vaso de este, o mejor aún, un vaso de como este, porque este viene el aire y no se mueve, ¿ves? No se cae. Igual lo mismo con esta, no se cae. Y en cambio los vasitos sí se caen. Los vasos se caen, mira, ¿ves? O sea, tambalea. La suculenta tiene que tener estabilidad para que pueda crecer. Y si tú no le das esta estabilidad, no crece. Esto se lo tomé mucho al conocimiento que tengo en orquídeas, en donde los orquidófilos tenemos una regla que es orquídea que no está bien sembrada, orquídea que tambalea, orquídea que no progresa. Lo mismo es con la suculenta. Si la suculenta está tambaleando, no va a progresar. Entonces considera mucho este tip. Y ahora, una vez que la suculenta ya traspasó esta barrera, que generalmente ya aquí, mira, ella ya no está absorbiendo bien el agua, hay que hidratar muy bien esta planta. Aquí ya te recomendaría yo decapitar incluso, o retirar hojas para hacer que las suculentas se vuelvan chiquitas y sembrar. Aunque eso sí, no te lo recomendaría mucho, porque si empiezas a tener bebés como loco, lo vas a sufrir. O sea, el coleccionismo de suculentas tienes tú que definir. O vas a ser coleccionista o vas a ser vendedor, pero no puedes ser las dos cosas al mismo tiempo porque lo vas a sufrir. Ya me ha pasado. Entonces, si tú ya eres coleccionista, dices, ¿qué haré para que esta planta ya no siga creciendo? Aquí sería decapitar, sacar los bebés que puedas y esos bebés venderlos de inmediato o regalarlos o no sé. Pero no tener muchas plantas de la misma especie, a lo mucho ten dos si quieres. Es verdad que se ven preciosas las colonias, como por ejemplo estas que tengo aquí, se ven muy bonitos en colonias. Estas son unas plantas que se ven preciosas en colonias, pero el tamaño ya es pequeñito. Si vas a tener en colonia, que sean tamaños pequeñitos. Y cuidado con la cochinilla algodonosa. Por ahí ya veo unas cochinillas algodonosas que están por ahí. Mira, aquí ya me está atacando la cochinilla algodonosa. Aquí están, mira, aquí se pueden ver. Ya hay cochinilla algodonosa, hay que empezar a tratar la planta. Esto va a pasar que en todas se va a extender la cochinilla algodonosa en la colonia y se va a hacer un problema de tiempo, que si no se atiende las plantas se pueden perder. Entonces, bien importante que sepas bien en lo que es el manejo de colonias y en todo caso siempre es mejor tener la planta así sembrada en una macetita no mayor de 1 litro de verdad. ¿Por qué no mayor de 1 litro? Bueno, mira, estas son chiquitas, ya no crecen más. Por más que yo intente hacer que estas suculentas crezcan, ya no van a crecer porque son como minis. De hecho, ya están muy grandes para su tamaño. Entonces, aquí sí las puedes tener en colonia, no hay problema. Las plantas que puedas tener en colonia, pues tienen que estar chiquititas. Pero las plantas que se hacen gigantescas, como en el caso de estas, mira qué grandota está y qué belleza de planta. Una maceta no más de 1 litro, porque si tú le das más, va a crecer y se te van a empezar a hacer los problemas. Aquí pues yo te recomiendo que decapites. Y eso es lo que va a hacer que tú puedas mantener el equilibrio de tu jardín de suculentas. A eso quería llegar, el equilibrio, porque mira, por ejemplo, aquí tengo que venir y sacar las hojas secas, esto es trabajo, ponerle las plagas, eso es trabajo. Yo sé que se ven preciosos los jardines con muchas plantas y que seguramente tú sigues a personas que nos dedicamos a redes sociales con unos jardines increíbles. Sí, pero es mucho trabajo y muchas de las veces solo nos dedicamos a eso, no nos dedicamos a otra cosa. A veces ni siquiera tenemos familia, ¿no? En ese detalle. O nos ayudan familiares, nos ayudan 5 o 6 personas que son nuestros familiares y ellos nos ayudan a cuidar las plantas. Pero si tú estás solo o si tienes familia, tienes hijos, tienes esposo, tienes trabajo, es muy poco realista que puedas tener muchas suculentas como se ven en esas fotografías increíbles y en esos jardines. Lo vas a sufrir. Y si te quieres arriesgar a tener esos jardines increíbles, aunque tú no trabajes de esto, aunque tú seas mamá, cuides hijos, tengas un trabajo, o etcétera, etcétera, lo que quieras, y si tú tienes muchas suculentas y quieres tener un mayor número de suculentas, controla el tamaño. No dejes que crezcan más de esto. Ya cuando empiezan a rebasar la palma de tu mano, ya vamos a empezar a tener problemas. ¿Y cómo controlamos eso? Manteniendo en un envase pequeño. Manteniendo en un envase pequeño y decapitando la suculenta. Decapitamos esta suculenta y el sobrante sea que lo regalemos, sea que lo vendamos, etcétera. Pero no lo conserves, porque si tú lo conservas y empiezas a tener muchas plantas de la misma, lo vas a sufrir. Eso es muy importante, el equilibrio es lo que yo llamo el equilibrio de las suculentas, tener un equilibrio. Y como te menciono, no todo lo que ves en la televisión, en el teléfono, en tu celular, es la vida real. Porque nosotros nos dedicamos a esto, de alguna manera estamos trabajando de esto
y es diferente, ¿sí? Es como que de algún modo pensar en que una persona que tiene un trabajo, no sé, un doctor, una abogada, una maestra, etcétera, que pueda cuidar 200, 300 suculentas y tener un jardín así impresionante y con mucha calidad, eso no es real, no existe, ¿de acuerdo? Si tú quieres tener un jardín excelente de suculentas y tener 1000 suculentas, 200, 500 suculentas, tendrías que dedicarte casi al 100%, ¿de acuerdo? No te vayas con esa idea porque luego nos vamos mucho con la idea, ay, sí, yo, no, créeme que no. El equilibrio es lo más importante para tener suculentas. Y en otro video voy a hablar acerca de las metas de tu jardín, de las métricas de tu jardín. Te quiero hacer un video ayudándote con estos detalles que te he dado para que tú no batalles como yo he batallado a lo largo de mi carrera cultivando suculentas. Yo soy Don Suculento, te mando muchísimos saludos y nos vemos. Hasta la próxima.